Buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Aperturas Esotéricas, estas jornadas que han sido organizadas por la doctoranda en estudios latinoamericanos de la UNAM, Alejandra Galicia, y por quien les habla, Marcelo Sánchez, académico del CECLA, el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Entonces, un esfuerzo conjunto de dos universidades públicas, laicas, de vocación republicana, con la cual esperamos motivar a nuevos y nuevas investigadores, favorecer el intercambio y seguir problematizando, tensionando la aproximación latinoamericana al esoterismo occidental. Uh-huh. Va a coordinar esta sesión la doctoranda y maestra Alejandra Galicia. Bueno, pues muchas gracias, Marcelo. Les damos la bienvenida de nuevo a esta tercera sesión y me corresponde presentar a nuestra ponente, que es la doctora en literatura hispanoamericana por la Rutgers University, la doctora Macarena Ursúa Opaso, perdón. Ella es investigadora especializada en poesía chilena y latinoamericana del siglo XX y también es especialista en cine y crónica chilenos con énfasis en teorías de la memoria y paisaje. Ha sido investigadora responsable del proyecto Fondesit, Poéticas de las Posvanguardias, Poesías, Artes y Redes en Chile y Perú entre los años de 1930 y 1950. Ella nos va a presentar el tema Espiritismo como agencia artística, afectiva y feminista, Chile, fines siglos XIX y XX, una propuesta de trabajo. Macarena, tienes la palabra. Gracias, Alejandra, y gracias, Marcelo, por la invitación. Y en realidad por organizar esto, porque ya con estas sesiones he aprendido mucho. Y les cuento que lo que es mi proyecto, lo que formulé para el Fondesit que viene. Entonces este proyecto todavía es un work in progress, pero obviamente ya he ido encontrando algunas cosas y me va a servir mucho cualquier feedback y sobre todo las lecturas que veo que ustedes han tenido y que por ahí yo hablo por mí, no tanto, no soy una recién llegada a este tema, podríamos decir, ¿no? Entonces voy a empezar contando que un poco de qué se trata el proyecto y cuál es como el estado de la cuestión de lo que yo veo en Chile y que Marcelo también más o menos lo hemos comentado, ¿no? Bueno, el espiritismo, muchos saben que fue una corriente filosófica religiosa desarrollada y practicada por Allan Kardec, seudónimo, bueno, es el nombre que se le dio en una sesión, ¿no? De Hippolyte Ridel, desde la mitad del siglo XIX. Esta fue adoptada y ampliamente ejercida por una élite, pero sobre todo una élite femenina en Chile desde fines del siglo XIX, según lo plantea Manuel Vicuña en Voces de Ultratumba, Historia del Espiritismo en Chile, que es un libro del 2006, que sería quizás como un primer acercamiento historiográfico, ¿no es cierto?, del espiritismo. Me interesa ese libro, obviamente es súper importante, tiene muchas fuentes, pero dedica un capítulo a las mujeres, ¿no? Y yo quise centrar mi proyecto en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que practicaron el espiritismo fueron artistas, poetas, escritoras, creando una red no solo intelectual y artística, sino también afectiva. Esta comunidad y alianzas que estas mujeres crearon, a través principalmente de la amistad, instauran modos de vivir, de agenciarse y de cuestionar la sociedad heteropatriarcal, estableciendo por lo tanto nuevos modos de habitar el mundo, así como también abriendo otras posibilidades. Parto de la idea de Sara Ahmed en The Cultural Politics of Emotion, que en relación al rol del feminismo en los afectos, con los afectos. Entonces me interesa explorar cómo esa red se articuló y el modo de agenciarse de estas mujeres que tienen el espiritismo como una de sus prácticas centrales y de interacción. De manera que el espiritismo nos permite leer la producción textual publicada y archivada en diarios y cartas, como mostraré, desde el punto de vista de las redes intelectuales y afectivas, permitiéndonos así estudiar el modo en que aquellos entramados de importantes pioneras chilenas los podemos leer desde una óptica ligada a un protofeminismo, ligada a la práctica del espiritismo. El rol de los afectos entonces va a ser estudiado a partir del giro afectivo, término acuñado por Ticineto Clough el 2007, y va a permitir articular esta práctica desde la idea de un prefeminismo o un espiritualismo de vanguardia, como lo ha llamado Bernardo Subercaseaux, ¿no?
en donde la conformación de una comunidad de mujeres se congrega más que en torno a lo espiritual, sino que también a lo artístico, y son modos de vivir y de instalarse en la sociedad, ¿no? Lo que denota un importante modo de un agenciamiento femenino, junto también a un gran acervo en torno a nuevos saberes. Incluso se mostrará lo que va a demostrar, ¿no es cierto?, el alcance de estos conocimientos que traspasa la esfera íntima y abarca también un creciente interés de relevantes actores sociales y de políticos en Chile, como se va a examinar a través de la lectura y análisis del corpus que ha ido juntando, ¿no? Esto, entonces, ve la red de correspondencias, alianzas y afectos, pero también cómo se entrama con la historia de Chile del momento, ¿no? Cómo también hay un cierto poder subterráneo político, no solamente más allá de lo afectivo, ¿no? Entonces, como yo vengo de la literatura, partí por, voy a estudiar, esta es la idea, estoy estudiando un corpus de literatura de mujeres chilenas cercanas al espiritismo, textos escritos en diarios, cartas, registros de escritura mediúmnica, transcripciones de algunas sesiones, poesía y representaciones de esta escena, tanto a través de la ficción literaria como también de registros de la prensa de la época, ¿no? Entonces, la conformación del corpus va a plantear una exploración de el actuar de estas mujeres en diversos ámbitos entre los años 1873 y 1949. Ya voy a explicar por qué esos años, o sea, el 49 es porque es el año en que las mujeres consiguen el voto en Chile, y el 1873 por la revista de Valparaíso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Uno de los objetivos, no sé cómo avanzo, hago la flechita. Bien, ¿no? Otra imagen. Uno de los objetivos principales va a ser estudiar el modo en que se articula esta red, cómo son estas prácticas y cómo llegan a estos saberes de ciencia y filosofía foráneas, ¿no?, que estaban en boga. Hay, por un lado, lo que Manuel Vicuña llama la biblioteca espiritista, ¿no? Hay que tener un acceso a esto, hay que viajar, ¿no es cierto? Hay una transferencia de saberes, pero también, y aquí me sirve un poco la idea de Mariano Siskin de los deseos cosmopolitas, ¿no? Desde el modernismo latinoamericano en adelante. Bueno, entonces, no solamente eso, sino que también mi idea es comprender el lugar que ocupó el espiritismo, así como la teosofía, en su relación con la práctica literaria y artística, en cuanto a impulsar este creciente agenciamiento femenino de estas comunidades, conformándose así una conjunción espiritual, literaria, artística. Entonces, mi hipótesis va a ser cómo esta confluencia de saberes, que concluyó el saber en torno al espiritismo y su práctica, más allá de ser una simple moda o de seguir tendencias en auge, surgidas desde Estados Unidos primero y luego viaja a Europa, ¿no?, significó un modo de vida, un espacio alternativo a través del cual reunirse y también de agenciarse cierto poder social e incluso político, ¿no? En ciertos casos este poder también contribuyó a afianzar ciertas ideas y los sentimientos antipatriarcales o antieclesiásticos, coincidiendo con la coyuntura de fin de siglo en Chile de la secularización, ¿no? A través entonces de esta práctica del espiritismo y la literatura que entregaba los dictámenes, así como otros saberes presentes de la producción textual, voy a ver cómo este agenciamiento empieza a pasar desde el siglo XIX, desde el fin del XIX en adelante, ¿no? Entonces yo, bueno, se sabe, ¿no?, el inicio del espiritismo en Upstate New York en 1848 por las hermanas Fox, y cómo esto viaja después o sea, viaja la práctica a Francia, ¿no?, Allan Kardec, que luego él va a desarrollar ya la teoría, ¿no?, va a publicar todos esos libros que son los que van a llegar tempranamente a Chile. Sin embargo, yo, bueno, de hecho, la primera edición de Le Livre des Esprits es de 1857, ¿no? Y en Chile se traduce en 1862, muy, muy rápido, ¿no? Y en Chillán, además, lo que también que es una región, ¿no? No es la ciudad principal. Entonces ahí, obviamente, hay algo que parte de mi exploración también es ver cómo, bueno, cómo llegaron estos libros, qué circulación, qué trayectoria, qué trayecto, qué pasaba en Chillán, ¿no? Porque hasta el momento, por ejemplo, de lo que he recabado, hay más información sobre los grupos de Santiago y de Valparaíso, ¿no? Y por ahí del norte, que a eso voy a ir contando también. Entonces, yo bueno, aquí, por ejemplo, toda esta transferencia, y puse estas imágenes que no se ven bien a propósito, porque me encanta también cómo esta cosa del recorte de lo que venía de Francia, ¿no?, que probablemente ha sido la revista espiritista publicada en París, ellos la traen a dónde vamos, ¿no?, que era del Centro de Estudios Psíquicos. Y se me olvida cómo, aquí, ya.
yo pongo una de las pioneras de la práctica del espiritismo, pero también del agenciamiento literario, y quizás incluso de empresa de publicación, ¿no? Podríamos decir cómo decirlo, es Rosario Rego, ¿no? Rosario Rego dirige a partir de 1873 la revista de Valparaíso. No es, si bien no es la primera revista dirigida por mujeres, sí ella la dirige, la imprime, la publica, la distribuye, trabaja ahí y consigue los colaboradores, ¿no? Y traducciones de textos, distintos textos del extranjero. Ay, no, perdón, todavía no. Ya, el Rosario Rego, bueno, y esta publicación también circula nacional e internacionalmente, y Rosario Rego es muy importante porque es la primera mujer que publica una novela en Chile, en 1860, Alberto el Jugador, y va a ser la primera mujer aceptada como miembro de la Academia de las Bellas Artes y Letras en Chile. Voy a volver sobre ella más adelante. Entonces, como les decía, voy a ir mostrando en publicaciones periódicas, en ficción, en poesía y también en textos que refieren al contexto, artículos, ensayos de prensa, ¿no es cierto?, producidos casi todos exclusivamente por mujeres, ¿no? Algunas de las autoras que están en mi corpus aparecen en más de una categoría, ¿no? Por así decirlo, aparecen como autoras de artículos, de ficción, de memorias, de cartas, aparecen retratadas en sesiones, hay algunas que además son artistas, entonces ahí estoy tratando de organizar un poco, pero entre ellas están, bueno, Rosario Rego, Martina Barros de Orrego, Inés Echeverría de Larraín, Iris, que es su nombre de pluma, las hermanas Morla, María Tupper, Teresa Mismont, Gabriela Mistral, Victoria Sobercasó. Puse acá algunos de los poemas de Rosario Rego, porque no sé si alcanzo a contar toda la historia, porque ella es casada con Jacinto Chacón, ¿no es cierto?, que es el tío, además es tío de Arturo Prat, que es uno de los pioneros del espiritismo, ¿no? El Centro de Estudios Psíquicos se llamaba Jacinto Chacón en Valparaíso, y ella, bueno, publica aquí se publican sus poemas más tardíamente, y dicen que un poco como que predice su propia muerte, pero también la de Luis, su hijo, que muere en el combate naval de Iquique, en 1879, el 21 de mayo, como sabrán, y el mismo día muere Rosario Rego también. No se sabe, algunos dicen que incluso a la misma hora, pero bueno, eso no sé tanto. Bien, Rosario Rego, entonces, Victoria Sobercasó, que voy a ir más adelante, que también se conserva un diario con las transcripciones de lo que la medium le dictaba. Entonces hay bastante material, ¿no?, escrito por mujeres, además de memorias, ¿no? Por ejemplo, Inés Echeverría Bello, que además es nieta de Andrés Bello, tiene memorias, ¿no es cierto?, las memorias de Iris, Entre dos siglos, viaje hacia el oriente, después del viaje al oriente, y luego están los diarios, ¿no?, de las Morla, las cartas de María Tupper, los diarios de Iris, y además de todo este corpus, ¿no es cierto?, mi idea es también incorporar, como dije antes, la preocupación de la espiritualidad y lo esotérico y lo teosófico en Gabriela Mistral y en Teresa Mismont. Bueno, y de hecho lo comentábamos la vez anterior, ¿no es cierto? Hay dos publicaciones recientes, lo que me parece que no es casualidad que el año pasado se hayan publicado, ¿no?, Toda culpa es un misterio, que es esta antología mística y religiosa de Mistral, y el libro editado por Gladys González, Gabriela Mistral, Iniciática, Astral y Precursora. A estos dos libros yo agregaría la compilación que hizo Pedro Pablo Segel, que se llama Yin Yin, el sobrino de Gabriela Mistral, ¿no?, que también habla mucho de esta ensoñación, de este delirio, ¿no?, aparece ahí mucho en Mistral, y esto también, bueno, se relaciona mucho con lo que habló Alejandra a través de las redes teosóficas, pero también ha sido, para mí por lo menos, súper interesante cómo leyendo esto y leyendo estas cartas me doy cuenta de la conexión de Mistral con todas estas otras mujeres de élite, ¿no? Hay cartas, hay carteo, hay preguntas, ¿no? ¿Qué estás leyendo tú, Sofía? ¿Qué estás leyendo tú? Yo estoy en esto, estoy en lo otro, ¿no? Y esa parte me parece que es como va a ser algo súper rico de explorar. Otra poeta es Teresa Mismont, ¿no es cierto?, que también, bueno, Sobercasó la incluye dentro de este espiritualismo de vanguardia, ¿no? Y en ese contexto, entonces quiero leer esa producción literaria que siempre se ha leído mucho desde el modernismo literario,
no solamente desde ahí, sino que también incorporando estos otros estilos de fin de siglo, ¿no? El simbolismo, el parnasianismo, etc., ¿no? Bueno, fue la misma Iris, Inés Echeverría, la que acuñó el término espiritualismo de vanguardia al referirse a su trabajo. No solamente desde un punto de vista estético, sino que también acerca de aquellos que eran cercanos a las ideas del espiritismo, hinduismo y teosofía. Ahí hace la dedicatoria de este, que es un cuento, ¿no? Que publica en... La hora de queda es como una mini novela que publica, ¿no? Donde nada, aparece un doctor que se llama Hippolyte, que trabaja en el Salpêtrière, ¿no es cierto? Y ahí habla del karma, ¿no? De hecho, ahí les puse como las últimas líneas del cuento, ¿no? Y lo que más me ha llamado la atención es que yo nunca he leído la crítica literaria que lea desde ese lugar a estos textos, ¿no? Más allá de las memorias de Iris, pero está la ficción también, que es re interesante, ¿no? Entonces, tanto para Iris como para las demás escritoras está lo religioso, lo intelectual, la preocupación por el espíritu y lo sobrenatural entrelazados, ¿no? Bueno, este corpus principal de escritos de ficción y memorias también va a dialogar con un corpus más secundario conformado por textos que aparecen en la prensa periódica chilena, ¿no? Las publicaciones del órgano espiritista, las revistas literarias, las revistas magacinescas, donde también aparecieron artículos y secciones en torno al espiritismo, algunas más en serio que otras, pero igual, ¿no? Entonces, el corpus, mi idea es componerlo de escrituras directas de esta experiencia espiritista, transcripciones, cartas, diarios, y indirectas, ¿no? Poemas, novelas, y por último el contexto de la aparición en prensa, ¿no? Así también tanto en artículos como imágenes, ¿no? Por eso ponía esa primera imagen, toda la cosa de la moda, ¿no? Este es otro cuento de ir, la cosa de la moda, la fotografía, los grabados, la publicidad, etcétera, ¿no? Como que también es podríamos decir que es una impronta que agarra todo eso. En cuanto a los estudios, yo, como les decía, yo he aprendido mucho con ustedes, pero yo estaba leyendo, por ejemplo, a Alex Owen, Janet Oppenheim, bueno, Antoine Febvre, Hanegraaff, al doctor Chávez, y en Argentina Soledad Quereilá, que también es súper interesante lo que ha hecho con el cultismo en Buenos Aires, y el trabajo de Annette Mulberger, ¿no? Sobre la transnacionalidad del espiritismo en Barcelona. Entonces, ahí es como de a dónde parto un poco, porque me parece que esta huella del espiritismo no ha sido tan estudiada por la crítica literaria en Chile, ¿no? Ni tampoco ha incorporado demasiado este rasgo al análisis de textos en la literatura chilena, sobre todo en el periodo que voy a trabajar, ¿no? Entonces creo que es fundamental leer estos trazos, tanto desde el pasado como desde el presente, y configurar lo que he llamado, acuñado, el archivo espectral, ¿ya? Que combinará registros de medium, testimonios de las prácticas, así como también las descripciones visuales y textuales, y como los demás textos que he ido recopilando, ¿no? ¿Por qué archivo espectral? Bueno, porque tiene la cierta dificultad, ¿no es cierto?, de materializarse, por un lado, pero también porque tiene esta cosa como media ilegible también, ¿no? Que tengo que ir leyendo y buscando estos rasgos en esa literatura, ¿no? Entonces, ¿qué más? En revistas y periódicos van a aparecer muchas cosas, por ejemplo, y también voy a incorporar la dimensión visual, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa mucho es, bueno, cómo los afectos se articulan como parte de esta comunidad de mujeres, en donde en parte de ese afecto confluye los estudios, ¿no? Literatura, historia, ciencia, espiritualidad, como un flujo de transferencias culturales que resultan en la creencia y práctica del espiritismo, por lo que el espiritismo entonces resulta en síntesis una convergencia de saberes, ¿no? Esta articulación, ¿no es cierto?, va a crear alianzas femeninas afectivas y estratégicas, y ocuparse del espíritu también un poco resistirse a la norma hegemónica patriarcal exigida a las mujeres, entre los que se incluyen el poder del esposo, el rol ante la familia, y el poder religioso de la Iglesia Católica en el contexto de Chile, sobre todo, ¿no? Obviamente que los curas y los obispos van a prohibir la práctica del espiritismo y les van a decir que no, y qué sé yo, pero ellas, digamos, van a seguir siendo católicas, casi todas estas mujeres, toda su vida, pero omitiendo esta parte, ¿no? Entonces, claro, describe un poco ese contexto y cómo algunas de ellas después derivaron en actividades pre-feministas, todavía no podemos hablar de feminismo, y las ideas que promovieron, ¿no? Si el espectro, aquello que se llama el más allá en una sesión espiritista, es una presencia y al mismo tiempo no lo es,
puede perfectamente leerse como un modo en el que a través de esas ausencias se llama un espíritu, el que se materializa en el cuerpo de otra. Este acto de poder especial se vuelve manifiesto en el cuerpo de la medium y que a veces queda registro en la escritura de esta. Podemos leerlo en conjunción con el hecho de que hacia fines del siglo XIX la mujer es y no es ciudadana, una suerte de cuerpo que tiene presencia, pero una que aparece y desaparece, a la vez que se halla entre un espacio íntimo y paulatinamente formando parte de un espacio público, ¿no? Bernardo Sobercaso ha llamado feminismo aristocrático y espiritualismo a esta tendencia, o espiritualismo de vanguardia, como les decía antes, de este grupo de mujeres que se expresa estéticamente, apuntando a este grupo de mujeres de la élite, y les nombré a varias antes, pero también él incluye a María Luisa Fernández, la madre de Vicente Huidobro, por ejemplo, y a otras autoras como Mariana Cox Stuven, cuyo seudónimo era Shade, ¿no? Sombra, y Iris, que es como la luz, Luisa Lynch, la madre de las Morlas, Sarah Hübner, etc. Y Victoria Sobercaso. Acá les tenía otra imagen que encontré recién, que es una entrevista que le hace Roxanne, que es otra de este grupo, ¿no? Que también es escritora, y que, no sé, empieza diciendo, bueno, aquí los muertos tienen muy buena compañía porque se acaba de morir su marido, que era Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? El intendente de Santiago, y la entrevista es muy genial. Bueno, ya habla de estas cosas, ¿no? Como empequeñecer el espíritu es empequeñecer el sentimiento y hay que estar por el... habla de eso, ¿no? Esto entonces va a ser re interesante porque esto es lo que aparece en la prensa, pero yo por otro lado sé que están estas transcripciones mediúmnicas, ¿no? Eso tal vez no lo va a decir tan abiertamente, obviamente en una revista de circulación masiva, pero va a aparecer de otra manera, ¿no? Bien, dice Sobercaso, ¿no es cierto?, que esta tendencia no es solamente una sensibilidad en el campo literario, sino que también una visión de mundo. Y estas mujeres que se preocupan por la vida del espíritu, como la teosofía, la práctica del espiritismo, el misticismo u otras formas de experiencia religiosa. Sin embargo, también podríamos decir que es una tradición subterránea, dice Sobercaso, de mujeres excéntricas, ¿no? Y lo interesante es que esta red, ¿no es cierto?, como lo que decía, me interesa cómo se articula, quiénes son, etcétera, tiene un eco en generaciones de escritoras y artistas posteriores, ¿no? Y un eco, una genealogía que podríamos leer hasta hoy, como les voy a mostrar más adelante. Bien, ya les conté un poco del corpus, ¿no es cierto?, de Victoria Sobercaso. Bien, voy a Revista Valparaíso. Por ejemplo, cómo empiezan a aparecer, la Revista Valparaíso es del año 1873, muchos artículos son firmados por la redacción y aparecen ya textos que magnetismo animal, ¿no es cierto? Textos sobre espíritu, sobre hipnotismo, higienismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cabe notar que en la revista se traducen textos del francés y del inglés, ya fuera por Orrego o por alguna de sus hijas. Entonces también vemos cómo empieza a extenderse el espiritismo y estas otras ideas, ¿no es cierto?, que surgen como al mismo tiempo, el hipnotismo, etcétera. Existe una preocupación por las ciencias en el campo cultural de la época ligado a las artes y la literatura, así como por los límites hacia los que la medicina tradicional se va expandiendo, ¿no? Entonces, este sería como un hito para mí, ¿no? Otras publicaciones periódicas que también voy a incorporar son, bueno, Zigzag, ya les mostré un poco, Azul, La Liria Chilena, Sucesos, e incluso Luz y Sombra, que es una revista de artes, ¿no? Donde se va a arrastrar este interés, y además de las publicaciones de círculos espiritistas, que después les voy a mostrar un poco el corpus que he recabado, pero acá les pongo un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, que aquí enseñaban a cómo hacerlo, ¿no? Usted tiene que tener una mesa de tal porte, ni muy pesada ni muy liviana, la mesa tiene que ser así, así, y tú podías reproducir la disposición de la mesa comprando la revista, en el fondo podías tener esto. ¿Qué más? Entonces, todas estas revistas que publican textos y las publicaciones de mujeres y qué sé yo, también habla de cómo se va formando esta comunidad de lectorado femenino, ¿no? De las mujeres como lectoras, y de cómo también estas mujeres más adelante van a formar, muchas de las mismas, el club de lectura, ¿no? En 1915, de donde varias de ahí van a participar después en los primeros grupos ya voto pro sufragista, ¿no? Entonces, dentro de la hipótesis de lectura, si es que se pudiera llamar así, ¿no es cierto?, se configura desde una perspectiva de la historia literaria, ¿no?, por un lado, de situar el lugar que ocuparía el espiritismo en esta producción literaria de mujeres chilenas,
Una posible hipótesis es que tal vez la misma disposición al conocimiento y al arte desde su rol de lectoras y receptora estética de ideas artísticas comprende una cierta disposición intelectual que permitirá esta exploración, ¿no? Que va a desembocar en el espiritualismo de vanguardia. Concepto que si se incorpora esta visión de mundo y a un modo de vida de esta élite, también revela un deseo por el saber intelectual que se suma al espiritual, configurándose así este archivo espectral, ¿no? Entonces, este close reading que voy a hacer del corpus va a considerar también la diseminación del modernismo hispanoamericano, obviamente, y tomar algunas ideas, la genealogía, tomando ahí un poco la idea de Silvia Molloy, quien se refiere también que hay todo un corpus científico, ¿no? La investigación psiquiátrica que también tiene un rol en el modernismo, ¿no? Y la relación, ¿no es cierto?, con cómo esa misma decadencia que el modernismo emula en su literatura, que también era reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y acá encontré otro link, por así decirlo, de Iris en sus diarios cuenta que visita escondida a Pedrito Balmaceda, ¿no? Y Pedrito Balmaceda era íntimo amigo de Rubén Darío, entonces es muy probable que se haya conocido con Darío ahí, ¿no? Escondida porque Pedro Balmaceda y su gente eran como de mal vivir, ¿no? Como que iban a teatros y eso, y una señorita como ella no podía, ¿no? De esta manera, el campo cultural chileno lo va a analizar en el contexto social y político para establecer cómo se instalan y se asientan estas ideas, tanto desde su lectura de la preocupación por el conocimiento nuevo, foráneo, científico, junto a una creciente discusión en torno a los derechos de la mujer y a su instrucción. Así, en este contexto, el rol de la amistad entre las mujeres va a ser fundamental, no solo para crear esta comunidad alternativa, sino también, podríamos decir que un modo de vida donde las redes no tradicionales, las filiaciones y los nexos más allá de lo familiar van a tener un rol fundamental y que va a dotar a estas mujeres de una condición de excéntricas, pero también de intelectuales, activistas y artistas. Y un poco que no todas siguen el mandato patriarcal de ser madres, de familia o de todo eso, ¿no? Hay viudas, hay otras que no. Se ve como una asociación un poco más libre, ¿no? En la bibliografía que estoy incorporando, ¿no es cierto?, hay varias publicaciones y libros en torno a mujeres, cuerpo, espiritismo y la relación con las ciencias, con las creencias esotéricas y teosóficas, sufragismo y feminismo, que ha sido súper estudiado sobre todo en el caso norteamericano y británico, ¿no? La idea del Victorian Spiritualism, ¿no? Y también ha sido bien estudiado el caso francés, ¿no? Por eso que es fundamental, ¿no es cierto?, para mí, ¿no?, investigar esta diseminación de estas ideas victorianas también, ¿no es cierto?, que también eran lecturas que llegaban, ¿no? Y el alcance en Chile con relación a las mujeres escritoras y artistas del periodo, o sea, la literatura victoriana y lo gótico y todo era bastante popular acá, ¿no? Así como también el decadentismo francés. Lo que hice, no sé dónde voy, mostrar algunas imágenes, por ejemplo, otras obras, la Mercedes Echeverría de Vargas, 33 días de espiritismo y desengaños de una espiritista, ¿ya? Alguien que practica pero después se desengaña y escribe un libro. Y, por ejemplo, esto que también encontré, o como yo a veces digo que las cosas me aparecen, no sé, una entrevista que le hacen en realidad es una reproducción de una sesión de espiritismo donde llaman a Adán, de Adán y Eva, ¿no? Y le hacen unas preguntas ahí sobre la existencia humana, ¿no? Muy, muy divertido en realidad. O sea, la verdad es que es infinito, porque siempre van apareciendo cosas, ¿no? No, antes que lea, no sé si lo de Iris ya lo... No. Bueno, una entrevista, lo que le decía de la red de las mujeres del Club de Señora, el Club de Lectura, ¿no? Amanda Labarca entrevista a Iris, Amanda Labarca es de las primeras mujeres que, ¿no es cierto?, está en la lucha por los derechos de la mujer en Chile. Entonces es re importante, ¿no es cierto?, hay una relación entre ellas, hay, diríamos, una amistad. Otra foto, Teósofos en el Parque Forestal. La Sociedad Teosófica se funda en el 19 en Chile. Y otro antecedente que también es importante es el Compendio de la Gran Doctrina, firmada por un tal Hugo Polo. Según los historiadores que he leído, dicen que algunos creen que es Iris. No se sabe, pero sí encontré esta reseña de la revista mensual de estudios psicológicos que se llama ¿Dónde vamos?, donde dice Hugo Polo es en realidad el seudónimo de una de las escritoras espiritistas de Chile, que lleva un nombre esclarecido en la historia de las letras americanas. No, la verdad no sé, pues yo creo que puede ser, pero interesante también, ¿no? Y cómo estas publicaciones circulaban y salían. O sea, yo solo mirando el catálogo de la Biblioteca Nacional antes de que la abrieran, porque también hemos tenido ese problema,
viendo cuántas copias había de cada uno, como tratando de hacerme una idea, ¿no? Porque uno también, eso les decía, la elegibilidad del archivo y el archivo espectral durante la pandemia fue como, se me hizo como muy real, en verdad. Y el consultorio espiritista de la revista Sucesos, ¿ya? Esto también era un poco divertido porque en realidad era como no era muy serio, ¿no? De hecho hay un cupón ahí, que tú tenías que recortar y mandar, consulta su espíritu familiar, ¿ya? Y ahí tú tenías que poner la pregunta, y este consultorio duró hartos años, ahí puse uno nomás, ¿no? Bien, lo que hice también como para ir ordenando el corpus y todo eso, ya voy a ir a eso, organicé cronológicamente en 3 periodos mi investigación, estas mujeres. El primer momento sería entre 1873 y 1920, que comprende temporalmente la fundación de la revista Valparaíso, por Orrego, y incluye también la revolución de Balmaceda 1891, el cambio de siglo, la secularización y el surgimiento del llamado feminismo aristocrático o espiritualismo de vanguardia. Y otros hitos van a ser la fundación del Club de Señora, el Círculo de Lectura y el Consejo Femenino Nacional, ¿no? Son los primeros grupos de mujeres antes del MEMS y antes de los otros que van a tener más logros políticos. ¿Pero por qué me interesa? Porque obviamente entre ellos también van a haber problemas, ¿no? No todas son sufragistas, hay algunas que encuentran que estas sufragistas son un desastre, que se les pone la voz fea, que dejan de ser femeninas, o sea, hay unos escritos que son bien así y otras que sí. Y entre esas está, bueno, Orrego, Inés Echeverría, Luisa Lynch de Morla, la madre de las Morla, Delia Mate, Martina Barros, Roxanne, etc. Y esto también coincide con la fundación del Institut Metapsychique en París y con la fundación de la Society for Psychical Research en Cambridge, Oxford en 1882, ¿no? De cómo estudiarlo también desde el punto de vista científico. Este momento también me coincide con la visita de Belén de Zárraga a Chile en 1917, ¿no? Que es algo que también estoy recién empezando a estudiar, que hay otra línea ahí, ¿no? De cómo eso se va a relacionar, por ejemplo, bueno, más con el anarquismo, pero también con la teosofía y con los grupos anárquicos en el norte, pero de mujeres, ¿no? Grupos obreros también, etcétera. Bueno, por ahí encontré un artículo en la revista Siluetas donde critican a las que siguen a Belén de Zárraga, ¿no? Si es como, sigo encontrando cosas. El segundo momento, entre 1920 y 1930, que ya sería el afianzamiento del modernismo literario, bueno, las primeras vanguardias también, pero sobre todo la profesionalización de la mujer y el creciente rol público de las escritoras, ¿no? La figuración de Gabriela Mistral, de Teresa Bismont, la presencia de Inés Echeverría en la prensa, ¿no? En la Zigzag, en Familia, en La Nación, etc. En artes visuales, Jimena Morla, María Tupper, Laura Rodig, ¿no? Y esto coincide con la secularización del Estado, los viajes a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, otro hito que encontré de esta época es la visita de Mrs. Carrie Chapman Catt el año 23, ¿no es cierto?, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Sufragio Femenino, recibida por Alessandri. Alessandri era amigo de las Morla, de Iris, ¿no?, por el presidente de esa época, y todavía no los he leído todos, pero encontré sus diarios de su estadía en Chile, de Carrie Chapman, y ahí va contando con quiénes se va reuniendo de estas señoras, ¿no?, de estas damas chilenas. Entonces ahí también tengo todo esto, y obviamente cómo que coincide con la discusión de que se va separando iglesia y Estado, ¿no?, hasta el 25. Y un tercer momento, que va a ser el periodo que incluye la lucha y obtención del sufragio femenino entre 1930 y 1949, la fundación del MEMS en 1935, y las redes entre las espiritistas y algunas más activistas de los derechos, ¿no? Ya, este tercer momento, aquí puse otras imágenes porque me parecieron también como algunas divertidas e interesantes, igual por ejemplo este número en homenaje a Alessandri, que coincide con el aniversario de muerte de Madame Blavatsky, ¿no? Y le hacen una nota ahí, ¿no? En el plenilunio de hoy se reúne la jerarquía blanca, y me acordé con todo el tema racial que hablaba la doctora Guadalupe en la primera sesión, ¿no? O sea, ahí hay mucho, me imagino que hay todo un tema ahí, y Carl Fisher, que está aquí escuchando, yo sé que también sabe harto de eso, así que nada, me encontré eso. ¿Qué más? La muerte de Camille Flammarion, bueno, también aparece en Zigzag, ¿no es cierto? Un artículo que también es fundamental, ¿no? Él asiste a las primeras sesiones con Allan Kardec, ¿no? Y además que es como el poeta de la astronomía, también súper leído en Chile, súper circulado en esa época. Y esto ya por divertido nomás me pareció, ¿no? Rodolfo Valentino, que hablas del más allá. Bueno, en el tercer periodo,
que les decía, está, las conocidas hermanas Morla son las médiums locales más conocidas, ¿no? Los testimonios del grupo 7, María Tupper, también las Morla, y la representación de estas alianzas femeninas por Isidora Aguirre, más adelante Isabel Allende, en la ficción, ¿no es cierto? Y cómo la ficción y las memorias van a formar parte de esta lectura del archivo espectral, ¿no? Como dije, la presencia de la prensa, ¿no es cierto? Mujeres como Marta Brunet, que es cercana a estos círculos, Roxanne, el rol internacional de la figura Mistral, premio Nobel en el 45, ¿no es cierto? Y otros hitos que también coincidían con este periodo, la visita de Krishnamurti en el 35, ¿no? Que también obviamente va a ser un hito. En el artículo, obviamente, que entre las visitas, las que están ahí, están los ministros de Economía, está todo el mundo, Krishnamurti y Iris, obviamente, ¿no? Inés Echeverría está ahí, siempre aparece. Entonces, bueno, en estos tres momentos, obviamente, son las alianzas, los viajes, las lecturas importadas, las traducciones, lo que se edita en Chile, que van a ser fundamentales para estudiar la transferencia, circulación y afianzamiento de esto, ¿no? Sobre el contexto histórico del espiritismo ya conté un poco, pero cómo llegó a Chile. Bueno, las hermanas Morla, ahí está la ficha del MEMS, perdón, se me quedó ahí, y diseñado por Laura Rodi. Ya, y ahora vamos a ir a... Las hermanas Morla son hijas de Carlos Morla Vicuña. Morla es un anagrama, no, ¿dónde está? No importa, después van a aparecer. Es un anagrama de moral, ¿ya? Ya el padre también era bastante excéntrico porque era hijo natural, y después le dan el apellido, pero él dice que no, que él se va a elegir este apellido porque así él va a saber cuál es su linaje y es un anagrama de moral, que eso le parecía correcto. Este señor fue embajador, ¿cuál era el otro cargo? Bueno, no me acuerdo si era del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, algo así. Él muere estando en Buffalo, New York, y su familia estaba en Washington, D.C. Dicen que los niños, en los diarios de los niños, ellos presienten esto, ¿no? Ese día. Pero además de eso, la institutriz que ellos tenían en D.C. ya se había iniciado en el espiritismo. Entonces ella llamó a su marido que se había muerto, y el marido muerto le dijo: esos niños Morla son los mejores mediums que yo en mi vida he visto. Mi vida, bueno, mi muerte, estaba muerto el señor. Y entonces ahí empieza la trayectoria de las Morla como las medium estas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el otro antecedente, el libro, la traducción de Kardec, la lista de revistas, etcétera, etcétera, y otros círculos, ¿no? Como el círculo de Victoria Sobercasó, que dio a Vicuña Maquena, y de Luisa Lynch de Morla, que también están relacionados entre sí, ¿no? Estas alianzas hablan por una parte de esa posición social que ostentan quienes se asocian a esta práctica, junto a la influencia cultural, y por otra parte la cercanía con estas prácticas intelectuales y artísticas. Sobre el círculo de Victoria Sobercasó, acá cito a Manuel Vicuña, ¿no? De su actividad espiritista sobrevive un diario inédito de sesiones realizadas entre el 13 de noviembre de 1913 y el 5 de febrero de 1927. 14 años en cuyo transcurso se registraron más de 40 comunicaciones mediúmnicas. Todos los medium identificados en el manuscrito, en forma genérica o individualmente, son mujeres. Fin de cita. Bueno, hay que notar que el punto de partida para muchas mujeres que ingresan a esta práctica es la muerte de un ser querido, sobre todo un hijo, y el deseo de contactarlo con el más allá. O sea que sería el afecto, ¿no? El afecto y el deseo también de conocimiento, de saber, ¿no? El intento por materializar este espíritu en un cuerpo vivo, ¿no? En una voz, dando lugar a una relación espectral también entre cuerpo y un no cuerpo material, ¿no? Un espíritu, que en algunos casos registrados se traduce en una escritura, o en hablar en lengua, o en movimientos de objetos, se mueve la mesa, o en otros casos como las Morlas que dicen que levitaban. Bueno, como dicen varios testimonios también, ¿no? Según consigna la entrada de Memoria Chilena, Mujeres y Espiritismo, en 1907, La Voz de los Muertos afirmó que las mujeres se encontraban los mejores medios debido a la delicadeza de su sistema nervioso y que ellas adquirían con mayor facilidad virtudes como la paciencia y la bondad. Asimismo, la publicación sostuvo que los espíritus preferían encarnarse en mujeres, ya que de ese modo se acercaban más rápidamente a la perfección, ¿no? Es bien interesante. Bueno, esto también obviamente viene de los preceptos de Kardec, ¿no? Que también habla de las mujeres, de los niños, y de cómo identificar cuando desde niño tú puedes tener esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, ser sonámbulo, ¿no? Cosas así.
¿Qué más? También dice, según Vicuña, que hay diarios inéditos de Iris. Esto no tengo noticia. Yo esas cartas de Victoria Sobrecasó sí sé que pedí permiso y todo, algunas están digitalizadas, otras no, de la sesión mediúmnica. En el Museo de Jaime Vicuña Maquena hay material. De Iris no he encontrado el diario, pero sí en sus memorias habla de eso, ¿no? Muchas veces en clave de ficción y otras no. Bueno, y en las cartas. Bueno, obviamente dije los escritos de Kardec, el manual del medium, va a ser súper importante para este estudio. El trabajo de Robert S. Cox, ¿no es cierto?, en su estudio del espiritualismo norteamericano, sobre todo por cómo lo relaciona con otras sectas y otras ideas en torno al misticismo, pero también habla de una especie de topografía de la emoción, que me pareció re interesante, y también cómo este discurso medio sonambular también es una idea de cómo se puede reconstruir, dice The Ghost of Desire, as the desire for ghosts, ¿no? Hay el deseo fantasma, pero también el deseo por los fantasmas, ¿no? Cómo se articulan estas dos ideas. Entonces yo lo relaciono con la emoción, el afecto, el deseo, con esta tendencia al espiritismo y otras prácticas de la época, ¿no? Hay un estudio re interesante de Mauro Vallejo y María José Correa, creo que Mauro estuvo en una de las sesiones anteriores, que se llama Cuando la hipnosis cruzó los Andes, del año 2019. Y ahí se consigna la relevancia del primer Congreso Internacional del Espiritismo para la expansión de esta práctica. Y ese primer congreso fue en Barcelona, en 1888. Bueno, me parece súper interesante que sea ese mismo año, que es el año que se publica Azul de Darío, ¿no? En Valparaíso también. Y por otra parte, que en esa red, ya es ese Congreso Internacional ya nos habla de esta red internacional, ¿no? Como dice María José Correa, que contribuyen a dar voz al grupo en Chile. Y de hecho, la revista representada, según las actas que están disponibles ahora, fue El Pan del Espíritu, del año 1887 a 1890. O sea, se supone que hubo chilenos en ese congreso, todavía no he llegado a ver El Pan del Espíritu por lo que les contaba de la biblioteca. Pero ya las localicé donde están, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, bueno, Annette Mulberger habla de esto, ¿no es cierto?, de la confrontación, ¿no es cierto?, con la Iglesia Católica, todo lo que significó esto, ¿no? Y la relevancia de la figura de la catalana Amalia Domingo Soler, ¿no?, en sus libros como Te Perdono, ¿no?, de Memorias de un Espíritu, comunicaciones obtenidas por el medium parlante del Centro Espiritista La Buena Nueva de la ex Villagra. Bueno, en Barcelona además se fundó la primera casa editorial espiritista, que en su origen fue clandestina, ¿no? De manera que podemos conjeturar que tanto esas publicaciones, así como los libros de Kardec, quizás fueron probablemente traídas a Chile a partir de ahí, o algunos importados directamente de Francia o de Inglaterra, ¿no? Hay que notar entonces que obviamente los discípulos de Kardec, entre los que se encuentran los chilenos, se conocen como espiritistas o seguidores del spiritism, ¿no? A diferencia del spiritualism, que sería la vertiente anglosajona, ¿no?, norteamericana. Acá en Chile esta doctrina, ¿no es cierto?, tiene dice Alex Owen, ¿no es cierto?, una visión radicalmente distinta en cuanto a la evolución espiritual de la que prevaleció en Gran Bretaña y Norteamérica, ¿no? Y obviamente siempre fue como discusión y disentimiento. Yo todavía no, o sea, estoy metiéndome de a poco porque también veo muchas conexiones obviamente con la teosofía, entonces es como que hay una mezcla, ¿no?, entre estas tres, entre estas distintas, puedes ir cerrando, chuta, ya. ¿Ya? Entonces, en fin, voy cerrando este modo de actor excéntrico, voy mostrando entonces algunas imágenes, ¿no?, de esto. Y antes las memorias solamente quería mostrarles las memorias de Inés, ¿no es cierto?, de esta mezcla, ¿no? Ahí cuenta una de las sesiones con Jimena Morla, ¿no? Nuestro chakra umbilical, el huevo áurico, o sea, la descripción de la sesión espiritista podría ser una sesión mística, teosófica, o sea, confluyen un montón de saberes y de ideas, y eso me parece súper importante, ¿no es cierto?, para mi estudio. Bueno, las hermanas Morla aparecen con las hermanas Morgan en ese libro, y me parecía interesante lo de Amalia Domingo Soler. ¿Por qué? Porque ahí incluye a la clase media y las clases bajas, ¿no? A diferencia de acá, que es una élite, ¿no? Como se ve las redes femeninas de las Morlas, que incluyen a Ana Pavlova, después les puedo contar la historia si alguien quiere, a Sara Malvarro, Salina Coelho,
Eugenia Huisi de Errázuriz, que es, ¿cómo se dice? Mecenas de Picasso, de Juan Gris, de Georges Braque, y en su casa se reúnen todos estos intelectuales, ¿no es cierto?, a los que las Mor, las Iris y todas ellas tienen acceso cuando vienen a Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luisa Lynch pertenece a uno de estos círculos, como decía. En las memorias de Pilar Sobercasó aparece esta descripción de cómo decía: mi abuela abogaba para que se les diera a las mujeres charlas sobre el panteísmo, la superación de la materia por el espíritu. O en otra parte cuenta también Pilar Sobercasó, dice que en su casa las conversaciones iban de lo espiritual a lo más terrenal, ¿no es cierto? Y que su mamá hablaba todos los días por teléfono con Alessandri, ¿no? Que esa es otra, con el presidente, y que el presidente Alessandri le gustaba mucho consultar con las hermanas, Morla también, ¿no? Ya, tengo muchas imágenes, por ejemplo, el talento de la corte de admiradores de Jimena Morla, y la Casa de los Espíritus, donde aparecen las hermanas Mora, ¿no? Y Isabel Allende es nieta de Isabel Barros, que es parte del Grupo 7 también, ¿ya? Grupo 7 donde están las hermanas Morla. Después otra, ¿cómo sigue esta? Isidora Aguirre, que es quizás la dramaturga más conocida en Chile, más importante, ¿no? Es hija de María Tupper, no alcanzó a hablar de María, pero es otro personaje, ¿no? Que era pintora y parte del Grupo 7 también, ¿no? Que también habla de las hermanas Morla, no solamente aquí, sino que también en otra obra de teatro que se llama Tía Irene, yo te amaba. Y aquí finalmente las voy a ir mostrando nomás, y después para llegar a porque me falta todo lo del mundo obrero que no alcancé, pero no importa, vamos. Ya. Los diarios, y los diarios son realmente impresionantes porque son los diarios de cuando eran niñas, ¿no? Todos estos dibujos son increíbles, y lo que van contando, ¿no? Porque la hermana mayor muere allá. Entonces, cómo se contactan con la hermana, cómo la noche antes de la muerte, una de las hermanas dibuja esto del ángel, etcétera, ¿no? Es como bien, tenía 7, 8 años, re impresionante, como toda esta genealogía, ¿no? Parte de ahí, y ahora tenemos la suerte de tener todas estas ediciones, ¿no? Se han ido editando estos diarios. Bueno, relato uno de los relatos, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en una de las sesiones, de que el cura dijo que no iba a dar más la absolución por practicar el espiritismo en la misa, y que todas apuntaban a esta familia, y que ellas, bueno, ya, ¿no? Estaban protegidas de alguna manera, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Ese poder político. Luisa Lynch e hijos, y Arturo Alessandria León, el león de Tarapacá, con las hermanas Morla, con su perro. Y esto que he estado leyendo recién nomás, solamente para contarle, este es un libro que publica Iris cuando muere Alessandri, pero que lo había escrito antes, ¿no? Y se llama Fue el enviado, no lo olvidemos. Y ahí hace toda una teoría de que realmente Alessandri no solo fue un político, sino que un enviado espiritual, ¿no? Y empieza a explicar por qué también sus características desde su raza, italiano y no sé qué, también tendrían que ver con su éxito político y espiritual, ¿no? Es bien re impresionante. Bueno, María Tupper, cartas con Morla, María Tupper era artista, y esto es bien interesante porque ella tiene un amigo pintor que viene a Chile, que viene a Chile, que se llama Boris Grigoriev, y cuando él muere, aparentemente fueron amantes, bueno, no sé, se encontraron un par de veces. Boris Grigoriev vino contratado a la Academia de Bellas Artes, y María Tupper fue una de sus discípulas favoritas, y hay cartas por años que se mandaron, ¿no? Desde el más allá, él le manda lecciones desde el astral a través de Jimena Morla, están escritas en francés, sobre teosofía, aparentemente eso. Y lo otro que encontré, que está en el libro, que lo tuve que mirar con lupa, no se ve muy bien, es que María Tupper estaba estudiando para The Rosicrucian Fellowship, ¿ya? Que es esta filial que había en California, ¿no es cierto?, de la Sociedad Teosófica, ¿no? Entonces, esa, que es algo que he ido buscando, ¿no? ¿Cuál es la línea, ¿no? Entonces, es la teosofía, pero es esa, aparentemente, ¿no? La que más pega, por así decirlo, en Chile, y que también es la que va a estar estudiando Gabriela Mistral, porque María Tupper y Mistral también se están carteando en este momento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Mistral ya... Y esto porque para los mexicanos, ¿no? Retrato de María Tupper, que hizo Siqueiros cuando vino a pintar a Chillán, el mural. María Tupper le prestó su taller, y él le dejó de regalo esto. A mí me pareció genial. Y, en fin, todas las lecturas, ¿no? Y esas lecturas, ¿cómo las he ido llegando? Cartas, ¿no? De los bohemios en París. Sara Malvar está con la madre de las Morla, y hablan de todo esto que están leyendo. Aquí las imágenes, ustedes conocerán más que yo, ¿no?
todos estos magos de magia negra y cosas así. Bueno, la primera vez que lo vi fue como, pero ¿cómo esta señora, estas señoras tan religiosas que están haciendo, ¿no? Como... Y bueno, el mundo obrero, ¿no? Que esta es una de las publicaciones, pero el Centro de Estudios Psíquicos Aurora de Antofagasta, ¿no? Y todos estos grupos del norte que, como les decía, hay otra línea que va a ser súper interesante de ligar con el anarquismo también, ¿no? Bien. Y este es mi corpus más o menos de autoras, ¿ya? De literatura, y este el de las revistas que hasta el momento he encontrado solo en Chile. De hecho, por eso que al final el proyecto lo reduje a Chile, porque pensaba hacer algo como extenderlo a Perú, Argentina, pero ya era mucho, porque o sea, estas son revistas específicas, pero también otras magazinescas que incorporan el tema, obviamente, ¿no? Solo como para cerrar, ¿no? Lo que les decía, estas redes se siguen extendiendo, ¿no? Porque está la red de Mistral e Iris, Mistral, María Tupper, este ruso, este señor ruso que están en el Museo de Moscú, en fin, toda esta enseñanza. Brasil, ¿no? Mistral en Brasil, la amistad con Berta Lutz, que también es una feminista, ¿no? Que también es cercana a ella y que también está estudiando estas cosas. Entonces, ¿qué conceptos me quedo con lo que llevo hasta el momento, ¿no? Los conceptos de la espectralidad, de la ilegibilidad de ciertos archivos, de cómo sumergirse en esos archivos, algunos publicados, para distinguir entonces los tipos de discursos, ¿no? Distinguir qué es lo que estaban leyendo estas mujeres, con quiénes se carteaban, dónde viajaban, ¿no? Si era teosofía o Rosicrucian Fellowship, si era la política, pero desde qué punto de vista. El rol de los masones, por ejemplo, eso todavía no me aparece en estas mujeres, porque es un poco más clase media, ¿no? Los masones, en Chile, y muy masculino también, bueno, al principio, ¿no? ¿Qué más? Diarios, bibliotecas, cómo esto se extiende, ¿no es cierto?, con las redes teosóficas, Brasil, México, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la categoría de género, obviamente, que les decía, me importa, no solamente el tema del afecto, sino que mirarla, como dice Joan Scott, ¿no es cierto?, no solamente como una categoría fija para el estudio, sino que también es movible, ¿no? Movible en el sentido de que uno te permite ver tipos de alianzas, amistades, qué estaba pasando, cómo se comportaban, tipos de familia, y me interesa, por otro lado, algo que que lo dice Jack Halberstam en su texto In a Queer Time and Place, como muchas de estas mujeres también eran atípicas, eran familias atípicas, eran otras formas de vivir, ¿no? No era la familia, todas al menos, que se reproduce, que tienen el lugar típico asignado a la mujer, ¿no? Entonces, otro modo de vivir, otra temporalidad. Y por último, la idea de los afectos, ¿cierto? Que me lleva a pensar cómo se articula esta red como un punto de partida, pero también pensar que la idea de sororidad o de hermandad también es una abstracción, ¿no? Así que también es interesante mirar eso entre medios, ¿no? Bueno, eso por ahora. ¿Cualquier pregunta? Perdón si me atrasé mucho, Marcelo, no me odies. Me faltó un último dibujo. Bueno, ya, no importa. Tenemos Sí. tiempo, por si quieres Ya, es que presentarlo. me lo encontré bien bonito porque hubo una exposición hace un par de años de Bellas Artes que se llamaba Desacatos. Ya, ha costado, hay cuadros de las Morla, pero estos son dibujos de Jimena Morla, de Ana Pavlova, y el otro es Sara Malvar dibujando a Morla, y la otra es María Tupper dibujando a Jimena, ¿no? Es para mostrar un poco este círculo, cómo confluyen también estos dibujos. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Pues Dejo sí, compartir. vale. Pues si alguien tiene alguna pregunta, duda, Mi comentario, o sea, porque como les digo, mucho más. comentarios. Bueno, para empezar, Marcelo nos dice que te agradece mucho, que el proyecto es muy interesante. Voy a leerlo literal. Comentaste sobre las relaciones entre espiritismo, teosofía, espiritualismo con la ciencia y la historia natural. ¿Hay algún diálogo desde la ciencia en Chile hasta donde has podido ver? Sobre todo desde la psiquiatría, lo que más he podido ver, porque por ejemplo, por ahí lo tenía Armando Roa, el psiquiatra, por ahí anoté el nombre del libro, no sé, bueno, te lo mando. Escribe un poco sobre el tema y había leído estos diarios aparentemente, ¿no? Estos diarios de transcripciones mediúnicas. Hay cierta relación también por todo hay algunos doctores que a fines del 19, por ahí lo tengo, aparecía en el texto de Correa de Vallejo, creo que Sacié, si no me recuerdo mal, u otros, van a estudiar a Salpetrier con Charcot. Entonces traen los métodos del hipnotismo
a Chile súper tempranamente, ¿no? Entonces hay cierta relación, el hipnotismo, el sonambulismo, ¿no es cierto? Todo eso que también va a ser como una disposición, una predisposición a esos estudios, ¿no? Entonces, relación con la ciencia, eso, y después quizás el naturismo, ¿no? El veganismo, que hemos hablado, ¿no? El veganismo, el vegetarianismo, pero yo diría que es un poco posterior, ¿no? Ya años 20, 30, ¿no es cierto? Eh, claro, Krishnamurti se reúne, por ejemplo, ya existe el naturista, ¿no? De hecho, Krishnamurti va a comer ahí. Bueno, y también está la historia que yo te contaba de mi pariente, que también es de esa época, ¿no? Manuel Saeta Charán, que era de la medicina natural al alcance de todos, bueno, claro, va a estudiar a Europa a fines de siglo y trae estos métodos naturales. Ay, gracias, Carl, qué pena que se tiene que ir. Sí, Carl nos dice que se tiene que ir. Viviana Postiglioni nos dice que le gustó mucho la presentación. Gracias. Claudia Rojas dice, muchas gracias por compartir esta interesante investigación, Macarena. No sé, si alguien tiene una pregunta, somos poquitos, podríamos abrir el micrófono. Claro, mira, Viviana me dice... Vale. Dice sí. que pudo observar, que si pudiste observar algún tipo de vinculación con las creencias de matriz afro. Oye, qué interesante la pregunta. Sabes que hasta el momento, por lo menos en Chile, todavía no. Me encantaría ver cierta relación, no solo con los afro, sino que también quizás con creencias anímicas indígenas, ¿no? De pueblos originarios. Sería bonito. Probablemente hay algo, pero como en este momento es algo como muy, muy, muy elitista, ¿no? Y los textos que he encontrado no me ha permitido ver eso. Yo me imagino que cuando me meta de lleno en todas esas publicaciones periódicas que están en el corpus, voy a ver más. Lo que sí puede ser que a través de Mistral y su estadía en Brasil, que eso es algo que estoy viendo recién, ¿no? Esa vinculación, pero interesante la pregunta. Gracias. Alejandro Parra pregunta si encontraste estudios sobre magnetología y mesmerismo en Chile. Comenta que en Argentina la revista magnetológica y Ovidio Rebaudi de la Sociedad Constancia en Buenos Aires. Bueno. Sí, bueno, mira, es que en Buenos Aires yo sé que hay muchísimo, y además editoriales que todavía existen y que siguen publicando. O sea, el mundo de todos estos temas en Argentina es así como infinito, realmente. De magnetología, mesmerismo, yo la revista de Valparaíso, ¿no? Que les decía, de Rosario Rega, ahí ella traduce textos de William Switzer, pero otro autor también importante. Ahí yo he encontrado ahí algunas traducciones y en las otras revistas espiritistas, ¿no? Como tú dices, en revistas sobre todo, de magnetología, sí, sobre todo artículos en revistas, de todas maneras. Pero estudios así como grandes no te sabría decir hasta el momento. Yo me imagino que yo te recomiendo el libro de Mauro Vallejo y María José Correa, Cuando la hipnosis cruzó los Andes, algo así se llamaba. Si no, te lo mando. Y ahí aparece con detalle eso, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gracias, Monse, mi amiga. Sí, el doctor José Ricardo tiene varios comentarios. Dice, pese a las conexiones tácticas entre teosofía y espiritismo frente a la Iglesia Católica, no hay que olvidar sus importantes diferencias doctrinales. Claro. Belén, ese es el primer comentario. El segundo es, Belén de Zárraga conlleva las conexiones teosóficas y masónicas. El tercero, incorporar al belga Maurice Maeterlinck, algunos de cuyos libros, La muerte, El huésped desconocido, difunden asuntos de espiritismo, teosofía y estudios parapsicológicos, metapsíquica. Buenísimo, muchas gracias. Claro, sí. No, además que Sí, doctora, adelante. Sí. Muy importante Maeterlinck porque yo lo había tenido un poquito olvidado y en el último mes es como si se hubiera puesto de acuerdo y hecho muchas conexiones con los libros de Maeterlinck que circulaban ampliamente por toda América Latina con traducciones y publicaciones y demás. Sobre todo esos dos
La muerte y el huésped desconocido, que tratan las cuestiones como de espiritismo y parapsicología, que en esa época le llamaban metapsíquica, ¿no? Son muy, muy interesantes. Entonces, lo recomiendo como que, porque estoy seguro que en Chile va a haber una gran presencia también de Metterlang, ¿no? No, de hecho la hay. De hecho, qué sí. divertido que me lo digas, porque justo cuando estaba preparando esto, y eso que encontré en Zigzag, que les mostré, encontré también, no lo puse, pero una traducción de una sección, y con una ilustración bonita y todo, porque fue muy popular, ¿no? Sobre todo el pájaro azul. Bueno, que Sí. después se hizo la película, además y todo, ¿no? Pero obras de teatro también se montaban, porque Sí. también era dramaturgo, que tengo entendido. Así es. Claro. De hecho, es por eso por lo que le dan el Nobel, sobre todo por el teatro. Exacto. Entonces, no, sabes que sí me ha parecido bastante nombrado este autor, de hecho. Bueno. Y las cartas también, entre estas mujeres. Sí. Así que, no, genial la conexión. Y lo de Belén de Zárraga está buenísimo porque realmente yo recién me acaba de llegar un estudio que se acaba de publicar sobre la estadía de Belén de Zárraga en Chile, ¿no? Entonces me quiero meter ahí porque me parece súper interesante, ¿no es cierto? Cómo ella viene con todas estas ideas, ¿no? Es una señora, una autora muy, muy interesante que, digamos, interrelaciona a buena parte de los países de América Latina. Ella va a morir aquí en México y, digamos, tiene toda un papel en donde a ratos se está mezclando el anarquismo, el socialismo, la concepción republicana, el feminismo, la parte de teosofía, la masonería que ella impulsa es la masonería mixta, la del derecho humano. Entonces, por ahí hay, digamos, mucho que trabajar todavía en los diferentes países latinoamericanos a Belén de Zárraga. Entonces yo creo que solo ella daría como para todo un trabajo en Chile y en cada uno de los países donde ella anduvo. Es que totalmente, porque lo que he visto hasta el momento es la presencia en el mundo obrero, ¿no? Como ella la recibe Recabarren cuando viene al norte, ¿no? Y la reciben como una rockstar, ¿no? Publican sus charlas, se editan y circulan muchísimo. Entonces tengo ganas de ver cómo fue esa circulación en la prensa, cómo se la retrató, ¿no? Con qué otras mujeres se juntó. Yo sé que Teresa Mills Montt la conoce en el norte, ¿no? Cuando ella está ahí, cuando todavía está casada con su marido antes de huir. Entonces, que también causó una impresión en ella, ¿no? Entonces, súper interesante ese link, y como tú dices, además de cómo en Latinoamérica hay como una red también en torno a ella, ¿no? Y algunos de sus libros se pueden conseguir en PDF en internet, porque yo los he consultado, porque bueno, buena parte de sus publicaciones son muy difíciles, pero se pone uno a buscar y encuentra 2, 3 libritos de ella. Buenísimo. Gracias, doctor. Tenemos un comentario de Isidora Kawak. Dice: muchas gracias por la presentación. En cuanto a las artes visuales contemporáneas, hay una obra muy interesante de Alejandra Prieto que aborda el espiritismo en Chile. La obra se llama Tierras Raras, Ouija. Sí, gracias, Isidora. La he visto las imágenes. No he hablado con ella, pero he visto las imágenes que tiene esa mesa como de... Ella trabaja con este material como grafito, carbón, no sé qué es lo que es, y con un péndulo y una ouija carbón, ¿no es cierto? Lo vi, muy bonito, no, súper interesante, gracias por la... Sí, de hecho es algo que, o sea, es que todo este tema se puede obviamente después trazar y llegar hasta lo contemporáneo, ¿no? Porque toda esta narrativa hoy en día, o sea, se puede leer, no sé, Mariana Enríquez, no sé si leyeron la novela, Nuestra parte de noche, tiene todo, ¿no? Ahí aparece todo para mí, ¿no? Está genial además, entonces, sí. Pero gracias. Y Alejandro. Alejandro, sí, señala que hubo un gran editor espiritista chileno, Tomás Ríos González, autor de Páginas Psíquicas. Claro. Dice que él tiene una copia equivalente a Nicolás Quiero en Buenos Aires, de 1907, que si tienes más información sobre su catálogo,
y que llegó a distribuir cientos de libros de España, sobre todo de teosofía y espiritismo. Tomás Ríos González, creo que estaba en una de las slides que mostré de la revista de estudios psíquicos, creo. Lo que te recomiendo, Alejandro, y gracias, porque autor de... Sí, no, es bien importante. En Memoria Chilena hay bastante digitalizado ahora, por suerte, y hay una entrada de espiritismo chileno y hay algunas de estas revistas de estudios psíquicos que están digitalizadas, no todas. Y esa la dirigía Tomás Ríos González, si no me equivoco. Estoy casi segura, no sé que me equivoqué el nombre, pero a ver. Mira que la memoria ya empieza a fallar. A ver, ¿cómo se llama este señor? Creo que sí. Claro, hay libros y compendios, pero sobre todo estas publicaciones periódicas que hay muchísimas. Y ahora no encuentro el nombre. Bueno, ya lo encontraré. Oye, tengo una pequeña como reflexión, Macarena, Dime. que te la digo en voz alta nomás, no, porque es un poco larga para explicarla, en el sentido Sí. de si no hay como lo que se llama como la estrategia del débil, en el sentido que esta apelación como a la sensibilidad, a la fineza psíquica, al aparato nervioso sensible, en el fondo es el mismo argumento para hablar de la histeria, para hablar de de la Sí, claro. incapacidad moral, de la Sí. incapacidad legal, de un lugar subordinado, digamos, que justamente me resonó cuando hablaste de las mujeres y los niños, en el sentido de que las mujeres, los niños y los salvajes, los indígenas, son los irresponsables, porque no gobiernan, no se pueden autogobernar, necesitan de otro que los gobierne. Y parte de ese argumento es que su aparato nervioso es inmaduro, no ha madurado. Entonces, ese lugar es el lugar en el que pone como a la mujer, al niño y al salvaje el discurso como de las ciencias naturales del 19, fundamentalmente, y de parte del 20. Entonces, no sé, cómo que ellas, digamos, usan eso no ahora como un defecto, sino como una virtud. Claro. ¿Entienden? No sé, Claro, como que... sí. No, es que es re interesante porque es que confluyen varias cosas, porque también hay algunos que han leído el espiritismo como una respuesta al positivismo, ponte tú, que está creciente en la época, ¿no? Por otro lado, coincide obviamente con podríamos decir, el nacimiento de lo que conocemos hoy en día como la psiquiatría, ¿no? Se empieza a experimentar con el hipnotismo, con todo esto. La tesis de Jung, la tesis doctoral fue sobre espiritismo, ¿no? Freud aprende con Charcot la técnica de la hipnosis y vuelve, cuando es estudiante en práctica, vuelve, la empieza a poner en práctica. Entonces podríamos decir que esta manifestación del espiritismo y cuando se acuña el término de la histeria son bastante contemporáneas, no totalmente, pero diríamos que estas preocupaciones sobre el cuerpo femenino, eso está más adelante, igual es una de las cosas que quiero estudiar en el proyecto, ¿no? La concepción del cuerpo, ¿no? La concepción del cuerpo, de la materialidad, de cuánto se conocía ese cuerpo femenino también, obviamente, ¿no? Y la psiquis. Entonces también es súper interesante cómo se va a articular eso, porque esto de ser o parecer histérica, si tú lees lo que habla Charcot, o cuando uno lee, no sé, por el libro de Didi Buberman, La invención de la histeria, las descripciones pueden ser perfectamente alguien que está poseída, ¿no? Como o está hablando lengua, se está manifestando el espíritu, o, no, es que tiene histeria, ¿viste? Como que son términos que un poco se pueden ir acomodando, ¿no? Con toda su complejidad, obviamente, pero... Gracias. No, gracias a ti por el interés. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, pregunta? Bueno, yo un poco en la misma línea de Marcelo. Primero que todo, felicitarte por este proyecto. Me parece que es interesante y necesario como para ir como conociendo esta vertiente de autoras y en la historia de Chile, ¿no? Bueno, creo que serían esfuerzos bien interesantes en cada país latinoamericano conocer
cómo el espiritismo tuvo un impacto en Claro. las construcciones culturales y nacionales de cada país, pero bueno, será cuestión de que después se puedan lograr ese tipo de ejercicios. Un poco también en la línea de Marcelo, preguntarte hasta dónde o cómo problematizar la idea del o el feminismo en esta época, justo con este tipo de planteamientos que te hace Marcelo. Alguna vez entre Guadalupe y Anaí platicábamos, pues sí, que hay como un límite, ¿no? De pensar el feminismo en esa época, más cuando en ciertos artistas, por ejemplo, la obra se ponía mucho en duda, pensando pues planteando más bien de quién era la creación, ¿no? Si de la medium o del espíritu que la habitaba en ese momento cuando estaba en el trance haciendo la obra. Pienso, por ejemplo, en Josefa Tolra, ¿no? Que tiene una producción de dibujos, pinturas Sí, súper, catalana, ¿no? sí, 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 súper, sí. súper bonitos, pero que en realidad su obra también termina siendo cuestionada por ese tipo de argumentos, ¿no? Claro, claro. Claro, es que ese es el caso de una obra mediúmnica totalmente, ¿no? Uh-huh. Y en general, o sea, parte de mi corpus va a ser como meterme con esas transcripciones mediúmnicas, ¿no? De las sesiones. Pero los otros son textos compuestos por estas mujeres, ¿no? Ninguno de las memorias y todo eso son digamos, con su autoría, con su firma, con su nombre, ¿no? Hay otra validación, también es distinto. Y el tema del feminismo, yo pongo feminismo, pero en realidad es como un protofeminismo, son preocupaciones que empiezan a aparecer, ¿no? Y que culminan, por eso digo este periodo, el corpus, lo que estoy trabajando con el voto femenino, y lo que sí me interesa es cómo se puede leer junto un poco las sufragistas, ¿no es cierto? Y esta preocupación por el espíritu al mismo tiempo que por lo político, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay montones de matices, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, por ejemplo, Belén de Zárraga, hay algunas de estas que están fascinadas y otras que la critican. Luisa Lynch y no sé qué más encontraban que las sufragistas más o menos que eran lo peor, lo que decía poco femeninas, que bla, 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 y otras que Delia Mate, que también era de ese grupo, bueno, no, ella se mete ahí en el tema, ¿no? Entonces hay millones de pequeños matices también, ¿no? Que lo hace más interesante y problemático, como tú dices, de todas maneras. Por lo mismo que es lo que yo decía al final, ¿no? De que también entender el género y todo eso no son categorías fijas tampoco para el estudio. O sea, yo creo que hoy en día más que nunca, ¿no? Como también lo queer no es solamente lo raro sexualmente, sino que también hay maneras distintas de vivir, ¿no? De encontrar eso, no sé. Espiritistas, socialistas, anarquistas, convertidos en intereses, ¿no? Claro, claro que sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Anticlericalismo, racionalismo, total. Sí, eso es un poco. Bueno, también hay una discusión acá, por ejemplo, están los más positivistas, racionalistas, que son las Tarrias, ¿cómo se llama este otro señor? Letelier, que van abiertamente en la prensa a criticar a estas mujeres y a las espiritistas, ¿no? Entonces también sí, esa otra discusión. Sí. Perdón, sí. No, una pregunta, una consulta a Macarena, ¿no? Dado que ella proviene del ámbito de los estudios literarios, hay todo, digamos, un problema a resolver, creo yo, que es el de cómo clasificar lo que es toda esta producción textual espiritista, ¿no? Dentro del ámbito literario. Porque lo que nos hemos encontrado hasta ahora son, por ejemplo, la actitud o la respuesta de Lili Litvak, que subsume la literatura espiritista dentro de la literatura fantástica, ¿no? Sobre todo la parte de la narrativa, ¿no? Sin embargo, si uno lee buena parte de esa literatura, por ejemplo, los cuentos de Amalia Domingo Soler, uno sabe que eso no es literatura fantástica. ¿Por qué? Porque en buena medida
como dice David Roas, otro estudioso de estos temas, le falta el elemento siniestro, ominoso, ¿no? Claro. Entonces, un problema con el que se va a encontrar y que uno se encuentra, digamos, como investigador desde la literatura, se refiere justamente a la clasificación, si no de toda, sí de buena parte de esa producción textual. ¿Cómo has visto tú esta relación entre producción espiritista, literatura fantástica, literatura de lo extraño? ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo lo has pensado tú? Mira, tengo pensado abordarlo, digamos. no, no he llegado a abordarlo, pero me parece, lo que yo decía acá, por lo menos la crítica literaria chilena, no, estos temas casi no aparecen, ¿no? Está la literatura fantástica, alguna como Los Siniestros, pero también no, yo diría que durante muchos años se clasifica todo esto bajo literatura de mujeres y punto. ¿Ya? O sea, que es uno de los problemas. Claro, claro. Entonces no se ha leído desde ese punto de vista. O sea, yo creo que solo la poesía modernista, ¿no? Ok, sí, están estos elementos, ¿no? Están estos elementos, está qué sé yo, la influencia podría ser la teosofía, el decadentismo francés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta literatura de mujeres yo te diría que no, 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 y de hecho tampoco es que tengamos tanta literatura fantástica, no sé si me corrige Marcelo, siniestra o de terror acá en Chile, de principio de siglo. No, no mucho, ¿no? Acá la novela social se lo tomó todo. Más o menos, ¿No? sí. Claro, como que, y lo otro es que también acá en Chile tenemos estas figuras que es como que se chupan todo un poco, ¿no? Claro. Entonces, y eso va a ser complicado, por lo mismo digo, bueno, es como que parto de algo literario, ¿no es cierto?, para leer como toda esta, la literatura victoriana, gótica, el simbolismo, o novelistas como Emilia Pardo Bazán, cómo todo eso entra, ¿no es cierto?, en esta literatura, ¿no? Yo sé que Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, se conoce con Martina Barros de Orrego, hay cartas, hay correspondencia, entonces ahí puedo encontrar un link, ¿no? Las hermanas Brontë, Mary Shelley, etcétera, ¿no? Todas esas lecturas, pero sobre todo francesas, yo creo. No hay algo así que digan como, no, esta literatura de terror, de mujeres, no, la verdad, no, así como una clasificación. La única que he encontrado es espiritualismo de vanguardia, el término que acuña Bernardo Subercaseaux, que además es nieto de una de las Morlas, dicho sea de paso. Creo que es el único que ha hecho esta clasificación, ¿no? En su trabajo. Bueno, pues ahí te vas a encontrar todo ese terreno en el Sí. ámbito de los estudios literarios, ¿no? Que está en plena ebullición, Total. porque es algo que la gente no sabe cómo abordar y entonces comienza a clasificar con las categorías que hasta ahora han existido de lo extraño o lo fantástico. Exacto. O lo maravilloso, ¿no? Que quedan cortas, que son se es quedan otra. cortas, incluso Claro. así. Ahora leí la semana pasada una categoría de lo maravilloso realista. ¿Qué es eso? Para hablar justamente de los cuentos espiritistas en las producciones de los autores realistas, ¿no? Qué loco igual, ¿o no? Sí, entonces, bueno, es interesante porque ahí lo que nos estamos encontrando es que no hay definiciones No, consolidadas. para Entonces nada. es un reto para ti como investigadora y bueno, y para No me todos des los ese que reto, estamos no, no, gracias. yo te acompaño, Bueno, ya, sí, por eso te digo, si me acompañas, yo feliz. Oye, doctor, pero no, me acordé de un libro que yo creo que sí la academia gringa o inglesa, anglosajona, se ha hecho un poco cargo. No sé si has visto un par de antologías. Hay una que se llama Women's Weird. No. Voy a ponerles el link ahí porque me la compré cuando se podía viajar. y,
y es una antología de cuentos, ¿no es cierto?, escritoras victorianas, norteamericanas y inglesas, que están recogidas bajo este concepto de weird, ¿no? Se llama así, Strange Stories by Women, y está buenísimo. Bueno, Charlotte Perkins Gilman, ¿no es cierto?, como Gilman, y otras como más conocidas, pero también otras que yo no había leído jamás, y que tienen esta impronta media fantasmagórica, no sé cómo llamarla tampoco, no voy a decir nada porque, porque cuando uno lee, no sé, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti también tiene unas narrativas impresionantes, ¿no? Sueños y realidades. Clorinda Mato también, tiene un par de cuentos. Ahí está el libro, Melissa Edmondson. La introducción es bien cortita, ¿no? De hecho, ahí saqué la idea de la portada, van a ver, la portada del libro, la portada de mi ponencia, que es una foto. La primera foto es una foto de una modelo de verdad. No es, parece que es una modelo, era la moda, la revista Vogue. Sí, muy claro. bien. Y entonces, ese tipo de antologías, después vi que había otra que se llama algo así como Victorian Occult. Y otra, entonces yo creo que por ahí, eso se me ocurre, ¿no? Y como, bueno, ¿cómo está leyendo esa crítica esto, ¿no? Obviamente que tenemos que adecuar, hay otro contexto acá, pero sí, quiero pensarlo, porque también en la poesía lo veo, ¿no? Veo esa preocupación. Bueno, gracias, sí, doctor, no, buenísimo, porque se me ocurren cosas, y gracias a todos por las preguntas. Estamos alentando este diálogo latinoamericano a través del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Y nada, te agradecemos mucho, Macarena, el entusiasmo, el ánimo, toda la energía que vas poniendo en este proyecto, cuyos resultados esperamos compartir muy pronto en otra instancia, en otro momento, cuando ya estemos sobre el camino. Muchas gracias a todos y todas. Sí, gracias. Alejandra, Macarena, si quieren decir algo. Sí, Macarena. No, que ojalá que en algún momento podamos tener estas reuniones en persona, porque uno siempre está con lo del tiempo, pero si no te podría ir a hablar horas, ¿no? Como de todos estos temas, ¿no? Que, sí, pero no, gracias por la invitación porque he aprendido mucho también, o sea, como que está genial. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, los esperamos el próximo jueves. Pues nada, muchas gracias. Viene la ponencia de Karen Briano. Viene la ponencia de Karen. Ya, nos encontramos para escuchar a Karen y muchas gracias. Si pueden difundir el ciclo, todavía quedan 3 sesiones, entonces lo podemos seguir posteando, difundiendo, invitando personas que a lo mejor tengan intereses más puntuales en las ponencias de cada jueves. Muchas gracias. Súper, y entonces en el YouTube se puede compartir, ¿no? Sí, yo si quieren al rato que suba esta sesión, les mando los links de los demás. Ya, 1.000.000 de gracias. Súper. A ustedes, gracias. Estén bien, adiós. Gracias a todos. Gracias. Gracias.